Hola amigos, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo sobre cómo elegir plantas para tu acuario y no equivocaros. Uno de los errores más comunes en acuariofilia es elegir plantas sin tener en cuenta vuestro tipo de acuario. Tenemos que tener en cuenta cosas como el tipo de cultivo en el que está la planta, si es, por ejemplo, emergida o si es in vitro o si es un musgo. Cosas como la equipación que tenéis. Vamos a verlo ahora en detalle. Según qué equipo tenéis, os recomendaremos unas plantas u otras. El tamaño de vuestro acuario, eso también va a determinar qué tipo de planta poner. Y una vez todo esto lo tengamos claro, equipación, si es de cultivo, el tipo de cultivo que tiene, la planta, in vitro, maceta, y una vez que tengamos en cuenta todo esto, ya ahí vendrán los gustos personales de cada uno y qué planta pondremos. Así que vamos a verlo en detalle. Primer paso de todos, conoce bien tu acuario antes de introducir las plantas. Dimensiones de tu acuario, altura, importante, fondo también. ¿Por qué? Porque hay plantas que son muy anchas, por ejemplo, las criptocorines suelen ser de gran cepellón, suelen abultar muchísimo. Pues tengamos cuidado, no la podemos meter en un acuario de 30 centímetros de fondo porque nos va a comer todo el acuario, ¿vale? Por ejemplo, una lindernia es una planta que siendo muy alta no te va a abultar mucho porque crece muy recta, esta lindernia rotundifolia. Aquí no vais a tener problema en meterla en un acuario de 30 centímetros y no os recomendaría por dimensiones una criptocorine que el cepellón es mucho más ancho, ¿vale? Tengamos en cuenta las dimensiones de nuestro acuario, tanto la anchura, como he dicho, como la altura. Cuidado con la altura, si tenéis un shallow, plantas bajitas, o podemos tener Echinodorus que emerjan. Por aquí ahora no veo Echinodorus, pero mira, sí, aquí tenemos Echinodorus. Esta planta podría llegar a emerger en un shallow y si no, necesitarás un acuario muy alto, tengámoslo en cuenta. Más factores a tener en cuenta. El tipo de peces que tenéis dentro del acuario. Yo he tenido experiencias con la gamba a mano, esta clásica come algas, generalmente respeta todas las plantas, la gamba japónica. Pero si tu acuario está nuevo y las plantas todavía están débiles, creedme que una planta como la Hydrocotyle tripartita se la va a comer, ¿vale? Entonces, cuidado con esa planta, no la pondremos en el arranque porque cuando está muy blandita, incluso la japónica, que no es una comedora de plantas, pero en este caso le va a gustar esa planta. También tener en cuenta, por ejemplo, si tenéis peces de agua fría, goldfish, estáis muy limitados en cuanto al tipo de plantas que vais a poder poner. Podríais poner una bucefalandra, podríais poner anubias, plantas más duras donde veis que la hoja es muy carnosa y si la tocáis es una hoja muy dura. También a veces incluso el tallo suele ser muy duro. Esas son las plantas que podréis poner con peces de agua fría, Echinodorus, Microsorum, bucefalandras. Y luego, lo último que os recomiendo que os planteéis ya después de estas dos cosas es cuánto queréis trabajar en el acuario. Si venís conmigo, tenemos ahí un acuario donde hay Rotala rotundifolia Blood Red, ¿vale? Esta de aquí es una planta que de arranque, si el sustrato está nuevo y es un sustrato nutritivo, es una planta que necesita buena luz, sustrato nutritivo y CO2 indispensable. Al principio te toca podarla casi cada 10 días. Es verdad que ahora esta planta se está podando cada 3 semanas. Y la cuba es otra que crece bastante rápido. Tenerlo en cuenta porque quizá esta deberíais podarla cada 2 semanas. Entonces, tener en cuenta el ritmo de crecimiento de las plantas y sed conscientes de lo que estáis metiendo. Si queréis un acuario más ralentizado, iros más a este tipo de planta tipo Cryptocorine, Bucephalandra, de crecimiento más lento. Ambas pueden tener CO2. El CO2 acelera también el crecimiento, hace que la planta esté más sana y más vigorosa, pero es una pregunta que debéis haceros. ¿Quiero podar cada 20 días, 3 semanas? Pues si estoy dispuesto, adelante. Oye, me ha pillado en una fase que no me apetece trabajar mucho. Pues bajamos la luz, cogemos bucefalandras, criptocorines y vamos a este tipo de planta.
Vamos con la siguiente sección, tema o como queráis llamarlo. El tipo de cultivo que nos vamos a encontrar. Antiguamente casi todas las plantas venían en maceta. Hoy Trópica ha sacado un nuevo tipo de cultivo que equivaldría al de maceta, que lo llaman sistema clip, que básicamente es que te ahorra el tener toda la lana y tener que quitar toda la lana. Realmente es lo mismo, simplemente que es más cómodo para el usuario normal. Problema para las tiendas, muchas veces el almacenamiento se complica un poco, ¿vale? Y luego tenemos tarrinas in vitro y también tenemos pues estos tipos de pot donde vienen normalmente los musgos, ¿vale? Entonces, ventajas, desventajas de cada uno de ellos y cómo elegirlo. Os digo, mi primer consejo, si tenéis dudas, si hay una planta que la tenéis igual en maceta y la tenéis en in vitro, mi consejo es tirar hacia in vitro si tenéis dudas. Pero vamos a ver ventajas e inconvenientes de cada uno. Empecemos con las de maceta. Las plantas de maceta, generalmente, la gran ventaja que tienen es que vienen más crecidas, porque no tienen limitación del espacio que tienen las plantas in vitro. Además de venir más crecidas, deberíamos decir que no sé si es una ventaja o una desventaja, que están en un formato emergido. Esto puede ser una ventaja si tú quieres ponerla aquí y que emerja ligeramente la planta en las partes superiores del acuario, pero generalmente yo creo que va a ser una desventaja porque esta hoja, tanto esta como esta de aquí, seguramente la planta va a sufrir más porque tiene que cambiar el tipo de hoja que tiene. Un claro ejemplo muy, muy vistoso suele ser la Rótala rotundifolia, que si veis es una hoja redonda y luego se transforma en una hoja espigada de menor tamaño, incluso cambia de tono hacia el amarillo, ¿vale? Es una transformación brutal, eso a la planta le cuesta mucho y a veces va en detrimento de una peor adaptación. Vamos con las in vitro. Desventaja, pues puede ser la cantidad y el tamaño, ¿no? Como veis, aunque vienen muy cargadas y muy bonitas, Trópica siempre manda una calidad soberbia, pero es verdad que partes de una planta de 3 centímetros que, oye, que tiene que llegar a sus 40-50 centímetros, como es el caso de esta Rótala macandra. Esta planta crecerá 50 centímetros sin problema. ¿Qué ocurre? Que como su adaptación es mejor porque está en un formato medio sumergido, con mucha humedad, mayor humedad que estas de aquí en maceta, pues normalmente tira más rápido desde abajo y tiene un mejor arranque. Entonces, mi consejo, si estáis dudando entre in vitro, maceta y las tenéis las dos en ambos formatos, creo que tiraría hacia la in vitro. Como no siempre es viable hacer este cierto tipo de plantas en in vitro, pues existen todavía las de maceta o clip. Vale, respecto a los musgos, pues me es indiferente. Creo que me es indiferente, suelen venir siempre o en este tipo de pot o en in vitro, no os va a venir en maceta, ya os lo digo yo. Y si tenéis que elegir, pues el que sea el que cunda más cantidad suele ser el pot este de aquí que veis aquí. Y eso es un poco consejo, tirar hacia in vitro en la medida que podáis. Habría que añadir que en las de maceta tenemos un inconveniente, o no, según también se quiera mirar, que pueden llevar, mirad, de hecho creo que aquí esto puede ser uno, caracolitos adheridos, que a veces no se ven tan claro como esto, sino que hay simplemente un huevo de caracol. Entonces, luego os preguntáis, oye, ¿por qué tengo caracoles en el acuario? Pues porque has usado formato de maceta, entonces tira in vitro. Ventaja, además de la in vitro, es una planta que está libre, que ha nacido aquí, que está libre de algas, está libre de pesticidas, está libre de caracoles, con lo cual es una planta de laboratorio perfecta que vais a poner. Sobre eso, muchas veces en las in vitro, en este caso no veo, pero podemos encontrar algo de cianobacteria en la base de la lana, arriba. Entonces, bueno, pues es otro tipo de alga que no es deseada y que nos la vamos a ahorrar si vamos hacia el in vitro. Vayamos ahora con la sección de equipamiento. Y aquí hay 3 grandes variables que van a determinar todo en cuanto al tipo de planta que elijamos. Son, como sabréis, la iluminación, el CO2 y el sustrato, si es nutritivo o inerte. Vamos con el primero de ellos, la iluminación. Generalmente, cuando tenemos más iluminación, la planta tiende a defenderse,
cambia de coloración, vemos mayores colores y vemos una mejor coloración en general en todo el acuario, pero siempre tiene que ir acompañada a una gran iluminación de CO2. Nutritivo o no, es opcional, ¿vale? Entonces, la iluminación nos determinará, es uno de los 3 factores que va a determinar qué plantas podemos elegir. Por ejemplo, aquí tengo una Rótala macandra que se pone roja y que Trópica nos la cataloga como Advance. Vale, Advance quiere decir que necesita bastante luz, necesita CO2 y preferiblemente sustrato nutritivo. ¿Qué más me he traído por aquí? Aquí tengo una Echinodorus reni, que es una planta que Trópica cataloga como easy, fácil, y que además tiene buenas raíces. En este caso, no necesitamos ni mucha luz, ni CO2, ni siquiera un sustrato nutritivo. Con esta recomendaría tener los 3, luz buena, CO2 y sustrato nutritivo, y sin embargo con esta, luz suave, sustrato inerte puede perfectamente y sin CO2. ¿Qué ocurre? Que si le damos CO2 a esta planta va a estar mucho más bonita. Si además le damos algo de sustrato nutritivo, bien vía una pastillita en el fondo o bien un poco de sustrato nutritivo que haya, va a estar mucho más bonita. Donde no debemos excedernos es en la luz. Si nos pasamos con la luz con esta planta tan facilita de hoja grande y crecimiento lento, la vamos a achicharrar, la vamos a quemar y no se va a poder defender de las algas que la van a atacar. Entonces, tengamos en cuenta la velocidad de crecimiento. Crecimiento rápido, podemos otorgar más luz. Crecimiento más lento, moderemos la luz. Y vamos con otro ejemplo. No sé si me he traído aquí. No, esta sería Advanced también. Mira, aquí tenemos un Weeping Moss, que es un musgo de crecimiento medio. Aquí, sin embargo, los musgos tampoco recomiendo excederse de luz. Aquí yo recomendaría luz media, media-baja. Y sí que va pidiendo algo de CO2 este musguito. Uno más complicado como una ricardia pediría sí o sí. Y en el caso de los musgos, que son plantas epífitas, como también la bucefalandra, no necesitan ni sustrato, porque van directamente sobre roca o tronco. Y vamos con el último de los 3 factores que he mencionado, que es el sustrato nutritivo, aunque ya os he dado una pincelada. Entre elegir inerte, es decir, una arena inerte que no altere valores, o elegir un sustrato nutritivo muy potente, hay que decir que si el sustrato nutritivo va muy cargado, en nuestra opinión, sí o sí debería ir acompañado de CO2. Y otra pregunta que me veo muchísimo es que la gente tiene dudas, yo no sé por qué, de si se puede plantar en arena directamente en un sustrato completamente inerte. Y la respuesta es que sí, la mayoría de las plantas van a funcionar bien en un sustrato inerte, lo que ocurre es que van a ir mucho más lentas. ¿Cuáles son las más recomendables para sustratos tipo arena inerte? Pues plantas como las criptocorines, plantas de crecimiento con una gran raíz, como veis aquí, plantas que tienen mucha raíz y de crecimiento lento van a funcionar fenomenal en la arena, pero aún así aquí lo vais a ver. Mirad, aquí tengo arena en el plano frontal y aquí en la parte trasera metemos un poquito de sustrato nutritivo. Como digo, si metemos sustrato nutritivo del más potente, acompañamos de CO2, ¿vale? Y veis una Cryptocoryne parva, que es una planta que se cataloga como de dificultad media y puede estar perfectamente en arena, no os preocupéis. Tiene los 2 otros ingredientes más importantes que son la luz y el CO2. Vamos con otro ejemplo. Ahí tenemos la Monte Carlo. Está plantada, bueno, no, en este caso tenía un poquito de nutritivo. Tenía ahí un poquito de nutritivo. La Leocharis está viniendo por la arena. No hay ningún problema en ponerla en arena, ¿vale? Si tiene el CO2 y tiene la luz. Y el de atrás, el Juncus repens, pues mirar la raíz que tira y ha cogido todo el nutritivo bárbaro. Vamos a ver otro claro ejemplo, que es una Pogostemon decaensis, la anteriormente denominada Pogostemon erectus. Vais a ver qué raíces. Esta recomendaría tenerla en nutritivo, pero podría tirar también en arena, ¿vale? No os preocupéis. Mirad aquí la raíz. Claro, en nutritivo es una gozada como crece. Mirad el pedazo de raíz. Y si tuviera más sustrato, creedme que la raíz llegaría, ¿vale? Entonces, va a crecer más rápido con este sustrato y más vigorosa, pero también puede crecer en arena. Lo que va a determinar, insisto, si podéis poner nutritivo es el CO2. No pongáis un nutritivo potente sin CO2. En pez verde tenemos nutritivos que son más suaves, que sí que podríamos llegar a poner sin CO2. Más suaves me refiero
a que van menos cargados de nutrientes. Tenemos Neosoil Stream y también tenemos Neosoil No CO2 Rich, que aunque va menos cargado que otros, lleva incorporado el CO2. Entonces tenemos alternativas para eso, pero no cometáis el error de poner el sustrato más potente del mercado y no meter CO2, porque es un error garrafal que veo habitualmente. Quedaros con estas dos cositas que os digo, que son los errores más graves que veo. Sustrato muy potente sin CO2 y sí, podéis plantar en arena, creedme. Veamos ahora cómo elegiremos las plantas según su tamaño y también según el tamaño de nuestro acuario. Evidentemente, si nuestro acuario es grande, vamos a poder tener plantas bajas, medias y altas. Ahí no hay problema. Si tu acuario es muy pequeñito, vas a estar condicionado a tener plantas no excesivamente grandes, salvo que quieras emerger fuera del agua. Sentido común, ¿no? Hasta aquí todo bien. Vamos ahora, y sigamos con sentido común, a decidir cómo colocaremos las plantas. Pues la lógica dice que las plantas altas, como la Rota Macandra y esta alternantera Rosa Nervic, irán en los planos traseros. Las plantas de tamaño medio, como esta Eurocalion Vietnam, nos harán de transición en planos medios. Y plantas tapizantes, bueno, este Echinodurus renii también sería plano medio. Venga, vayamos a hacer el acuario montado así, plano medio. Crypto la pondría un poquito esta, la Beckett Pechi más ladeada. Esta que es más bajita, pues aquí en el medio, y esta que es más, no, la más bajita sería la Eurocalion, las dos medianas un poquito más altas en los laterales, las más altas atrás, y esta Monte Carlo tapizante en la parte delantera. La bucefalandra iría aquí en la madera y el musgo iría aquí en la madera. Esto sería una colocación típica de un acuario normal, que no tiene grandes elevaciones y que queremos jugar con los planos. Al final se trata, como he dicho, de sentido común, de no tapar con las grandes, ni pondremos todas las plantas grandes, porque unas taparían a las otras. Cada planta le daremos su espacio para que crezca y no tapar unas con otras. Por eso empezamos con las bajitas delante, medianas en medio, altas atrás. Aquí todo tiene sentido y todo es de lógica, ¿no? También podemos jugar a poner, si queréis, dos grandes en los extremos laterales para cerrar nuestra imagen, para cerrar nuestro cuadro, ¿vale? De esta manera podríamos colocar, pero siempre en los laterales. Nunca vamos a poner la grande en el medio, y yo creo que esto es de sentido común, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tamaño. Existen excepciones, por supuesto. Si tú elevas muchísimo atrás el sustrato, pues puedes colocar una tapizante. Más excepciones. Podemos colocar y hacer inventos como colocar la Monte Carlo sobre la madera. Bueno, pues se puede jugar con grandes excepciones, pero normalmente también diría, fijaros, hojas, mirad qué bonita está esta Bucephalandra Blue, las hojas más grandes en primeros planos suele ser recomendable, y las hojas más finas, como aquella Eleocharis, al fondo. Bucephalandra Blue, hoja grande, delante, Anubia Petit, hoja un poquito grande, delante, hoja fina de Eleocharis Mini al fondo. Pues es algo que genera perspectiva, ¿vale? Pero aquí ya va en gustos. Lo que sí que respetaría es lo de no tapar unas con otras, entonces pequeñas, medianas, altas. Podemos poner algo de altas en los extremos y con eso siempre nos va a quedar un acuario bonito, respetando el espacio de cada planta, saber, asesoraros bien, mirar nuestra web, que está todo muy detallado, de cuánto crece, porque muchas de las plantas que tenemos a la venta, tenemos vídeos donde están en acuarios reales nuestros, que las vais a poder ver el tamaño que tiene en definitivo, y os vamos a decir, oye, mira, a mí esta planta, pasado 2 años, creció 40-50 centímetros, pues lo tenéis ahí con nuestro vídeo, porque leo cada cosa, y cuidado con ChatGPT también y todos estos programas de IAs y tal, que a veces nos sueltan unas burradas tremendas. Ayer me venía un cliente diciéndome, por ejemplo, que le había dicho la IA que la Monte Carlo iba más rápida, crecía más rápida que la Cuba, y es todo lo contrario. Entonces, tenéis una muy buena información en nuestra web bajo la experiencia, con vídeos donde veis la planta testada por nosotros, usadla.
Vale, hablemos ahora del color y forma de las plantas. Color. Tenéis plantas de múltiples colores, predominan los tonos verdes, tonos rojos, rosas, amarillos, ¿vale? ¿Qué os diría yo como norma general? No abuséis del color fuerte, del color rosa, del color rojo. Ponerlo si queréis en un punto focal, pero si saturáis todo el acuario de rojo, salvo que sea algo muy buscado para algo muy concreto, va a quedar demasiado agobiante, ¿no? Entonces, un acuario donde casi todo es verde y de repente metemos un punto rosa o rojo, pues creo que es bastante armonioso para alguien que esté iniciando con esto de la acuariofilia, ¿no? Abusar del rojo, pues si tienes 20 acuarios te puedes montar un acuario todo con rojo, pero si no te vas a cansar muy rápido, ¿vale? Y respecto al tamaño de las hojas y la forma de crecimiento, como veis hay hojas muy anchas como las Echinodorus, esta de aquí, las Cryptocorines tienen hojas anchas, las Bucephalandras tienen hojas grandes y tenemos también hojas finas como el Eurocalion Vietnam o como las Heliocharis, ¿no? Vale, pues lo que he dicho, creo que esto ya lo he comentado, pero las hojas más grandes normalmente vendrían más al frente, pero también depende del tipo de acuario que queráis montar. Al final, coloración, tamaño, va un poco del gusto de cada uno, pero no abuséis en exceso de nada. Más cosas que comentaros sobre la forma en que crecen las plantas. Tenemos plantas como esta Cryptocoryne Spiralis Red, que la planta crece totalmente vertical, si bien cuando llega arriba tumba un poquito, ¿no? Tengamos en cuenta la forma. Sin embargo, esta de aquí al lado, esta Ambulia, Limnophila sessiflora, es mucho más expansiva y nos va a ocupar prácticamente todo el acuario. Tengamos esto en cuenta, la forma de crecimiento. Y también tenemos hojas o plantas que crecen de forma horizontal, como son las tapizantes que hemos visto antes, la Monte Carlo, y tenemos otras que son más expansivas, como el Junco repens, la del fondo, muy expansiva, o la Ambulia, muy expansiva, y otras de crecimiento muy vertical, como esta Cryptocoryne spiralis, o como os he mencionado, la Lindernia. Tengamos en cuenta cómo crece, vertical, expansivo, horizontal, porque en función de eso, pues elegiremos unas u otras. Vamos ya terminando, tranquilos, quedaros que esto se pone caliente, ya sabéis que lo mejor está al final, y deciros cosas que os soléis olvidar. Por ejemplo, cuando estamos arrancando un acuario, suele venir muy bien poner alguna planta que consuma bastante, como el Junco repens, como la Ambulia, que igual luego nos arrepentimos y la quitamos, pero en un arranque puede venir muy bien porque es cuando hay a veces más excesos de nutrientes. Entonces puede venir bien poner plantas consumidoras. Más factores, cosas que a veces nos olvidamos. Hay peces que nos remueven el fondo. Por ejemplo, Ancistrus, Coridoras. Pues bueno, si tenemos una zona de playa, fenomenal. Hagámoslo adrede para ellos. Pero si lo que queremos es obtener un tapizado, olvidaros por lo menos los 3 primeros meses de meter Ancistrus y Coridoras, porque nos lo va a mover todo, no va a haber quién plante ahí. Y el Ancistrus porque mueve con la aleta una barbaridad y las Coridoras están todo el día picoteando por abajo. No vais a conseguir, os va a costar muchísimo más conseguir ese tapizado que queríais. Dadle su zona de playa a las Coridoras y que hagan ahí su trabajo que más les gusta, que es remover el fondo. Y por ir terminando y recapitulando, al final, ¿qué hemos dicho que es lo importante? ¿Tengo CO2 o no tengo CO2? ¿Lo necesita mi planta o no lo necesita? ¿Qué luz tengo? ¿Qué sustrato tengo? Inerte, nutritivo. ¿Qué altura tiene mi acuario? Puedo poner plantas altas, bajas. ¿Y qué mantenimiento estoy dispuesto a realizar? ¿Cada 2-3 semanas o lo quiero hacer cada 3 meses? Pues con todas estas variables lo vamos a tener en cuenta y ya lo hemos tenido en cuenta en la web de Pez Verde y os dejamos filtrar por categorías con un montón de filtros donde podéis elegir tamaño de la planta. Bueno, vais a encontrar una información brutal sobre la planta, con vídeos sobre las plantas. Utilizar la herramienta que os hemos dado, aprovecharla y si aún así tenéis dudas, venís aquí, nos preguntáis, nos llamáis por teléfono, nos escribís un mail y estamos encantados de atenderos porque tenemos experiencia en esto
vamos a meter esto en el vídeo porque hacía falta y me lo he dejado y me lo he comido y creo que es interesante que lo veáis aunque sea al final. Como digo siempre, quedaros hasta el final porque aquí es donde vienen los mejores consejos. Lo primero de todo, tu gusto es lo más importante. Pon la planta que te guste. No, no porque sea alta vas a dejar de ponerla si te gusta o o a la inversa, ¿no? Es decir, pon las plantas que te gusten. Si tienes que abusar del rojo, pues abusas. Tu gusto va por delante de todo. Y otra cosa, y esto sí, no porque una planta nos diga trópica o nosotros digamos que es advanced, complicada, significa que sea complicada. Yo matizaría aquí, y esto es muy importante. Para mí no existen plantas complicadas. Olvidaros, aquí no hay plantas complicadas, ninguna. Hay equipo adecuado o no equipo adecuado, ¿vale? O sea, esta planta que pone Advance, si yo le doy luz, le doy nutriente y le doy CO2, no es complicada, es facilísima. De hecho, hay algunas plantas que son easy, que se me mueren antes que las que son Advance, porque no se adaptan bien, porque se deshace la hoja y sin embargo esta sí que va a tirar siempre 100% de éxito si le das los 3 ingredientes. Así que no os asustéis, no hay planta complicada, hay acuario adecuado y equipación adecuada. Preguntadnos. Pues nada, si os ha gustado este vídeo, como siempre, suscribiros al canal, porque si no os vais a perder los siguientes vídeos, dadle un fuerte like porque nos apoya muchísimo a seguir creciendo y nos vemos en el próximo vídeo con muchas plantas.